Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy el presidente Juan Manuel Santos, desde la Casa de Nariño, el componente del gobierno de monitoreo y verificación de cese al fuego y hostilidades y dejación de las armas dentro del mecanismo tripartito que también integran las FARC y la comunidad internacional, de acuerdo con lo que se pactó en La Habana entre gobierno y FARC. En el caso del gobierno nacional, explicaba el jefe de Estado, ese mecanismo está conformado por un comando conjunto de monitoreo y verificación encargado de operaciones militares y también por una unidad policial de edificación de la paz. Estamos con sus comandantes aquí en Pregunta Yamil, los vamos a saludar en este momento. Inicialmente el general Carlos Rojas Tirado, que es el encargado general, muy buenas noches, de ese comando conjunto de monitoreo y verificación. ¿Cómo le va? Erika, buenas noches. Muy bien, gracias. También nos acompaña, por supuesto, el general de la Policía Nacional, Álvaro Pico, quien es el que está al frente, el comandante de la unidad policial de edificación de la paz. General, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Erika, muy bien. Con ellos vamos a entender precisamente en qué consiste esta comisión, cuáles son sus funciones, cuáles son sus alcances, porque van a tener un papel fundamental en lo que viene en los próximos días en el país. Inicialmente, general Rojas, general Pico, vamos por el principio. ¿Qué es eso del mecanismo tripartito acordado en la mesa de negociaciones? General. Sí, efectivamente, como está establecido en los acuerdos, se creó y es inédito un mecanismo de monitoreo y verificación conformado no solo por las dos partes que estuvieron en la discusión, el gobierno de la FARC, sino la comunidad internacional, la ONU, las Naciones Unidas, tiene un componente político que hace parte de ese mecanismo tripartito, ONU, gobierno y las FARC, que van a realizar precisamente esa labor de monitoreo y verificación para el cumplimiento de los acuerdos relacionados con el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo. General Rojas, ¿esa comisión tripartita ya comenzó a funcionar o lo va a hacer en los próximos días una vez comience ya la movilización, arranque la movilización del grueso de la guerrillada, de los miembros de la FARC a esas zonas veredales transitorias? Bueno, ahí hay dos temas. Uno, como es una comisión tripartita, necesita que los tres componentes estén preparados para el despliegue. Esa comisión tiene tres niveles. Tiene un nivel nacional, un nivel regional y un nivel local. En este momento ya terminamos la capacitación del nivel nacional y del nivel regional y estamos empezando precisamente el día de mañana la capacitación con los miembros del gobierno nacional en lo que hace referencia al nivel local. Una vez tengamos el nivel local capacitado, haya terminado su curso, estaríamos listos para el despliegue a nivel nacional y eso iría de la mano con la llegada de los miembros de Naciones Unidas que vienen de diferentes países a Colombia a formar parte del mecanismo tripartito. ¿Hay fecha para ese ejercicio, que se junten los tres componentes? Claro, nosotros pensamos que el componente de gobierno puede estar listo en 8 días para el despliegue local. Ya tenemos listo el componente del despliegue nacional y el despliegue regional. ¿El despliegue nacional qué es, general Pico? Son los miembros de esta comisión tripartita que van a cumplir una labor de verificación de lo que está sucediendo en cada una de las zonas. A nivel nacional van a existir integrantes del gobierno, de las Naciones Unidas y de la FARC que van a ser como la cabeza del mecanismo de monitoreo. Los jefes de cada una delegación estarán instalados en Bogotá y desde aquí harán esa verificación de lo que sucede en las zonas locales, en las zonas regionales y en las zonas locales respecto al cumplimiento de los protocolos y de los acuerdos sobre el cese al fuego. ¿Los regionales quiénes serían entonces? Hay 8 ciudades donde quedan unas sedes locales. Estas personas también tienen unas funciones específicas, son delegados de estas tres partes que cumplen una labor de observación y de monitoreo del cumplimiento de los protocolos y los acuerdos. Y a nivel nacional hay una instancia, la máxima instancia, que será la encargada de hacer como la verificación general de lo que está sucediendo. Claro, un nivel superior, digamos un nivel intermedio, y ya el nivel local es lo que está pasando en el terreno, en las llamadas zonas. Claro. Bueno, general Rojas, establezcamos funciones también, general Pico. Inicialmente, ¿cuál es la misión de ese comando conjunto de monitoreo y verificación en las zonas y puntos veredales? ¿Qué les toca? Bueno, básicamente nosotros tenemos dentro del comando conjunto el personal, el componente de gobierno que hará parte del mecanismo de monitoreo y verificación. Ese componente de gobierno que hace parte del mecanismo de monitoreo y verificación está integrado por personal del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de la Policía Nacional. Nosotros lo capacitamos,
nosotros le entregamos ese personal al mecanismo tripartito para que inicie todas las labores de monitoreo en los 3 niveles, monitoreo y verificación. Igualmente somos los encargados de la capacitación y especialmente somos los encargados de la coordinación de la seguridad con las unidades militares alrededor de las zonas y de los puntos de veredales y transitorios de normalización. Porque usted tiene a su cargo 1.500 hombres de esas fuerzas justamente de las que nos ha hablado. Ustedes van a estar por fuera de las zonas. La seguridad como tal, la que presta la fuerza pública, el Ejército Nacional, lógicamente estará por fuera de las zonas. Eso se acordó en La Habana. Alrededor de las zonas habrá un margen de seguridad donde ni la fuerza pública ni las FARC pueden estar. Solo puede ingresar el mecanismo de monitoreo y de ahí en adelante estará la seguridad de la fuerza pública. Pero nosotros hacemos la función de coordinar eso. Y el personal que forma parte del mecanismo, que sí puede entrar a las zonas. Que son 350 personas, si no estoy mal, decía el presidente Santos hoy, o es más o menos aproximado esa cifra. Más o menos aproximado, estamos hablando más o menos en lo local de 10 integrantes por cada uno de los puntos de la fuerza pública. Entendiendo que son más de 20 puntos, entonces ahí daría fácilmente más gobierno y demás ese número. Entonces, para ir redondeando esta idea, ustedes estarían por fuera, el componente militar estaría por fuera garantizando que no exista la presencia de un actor armado que quiera ejercer algún tipo de actividad en esas zonas que están muy aledañas a los puntos veredales. Sí, señor, estaríamos por fuera generando garantías de seguridad. En el caso de la policía, General Pico, ¿qué tienen que adelantar desde esa unidad policial de edificación de la paz? ¿Cuál es la misión que tiene? Sí, por cada zona veredal transitoria y punto transitorio tenemos 76 policías. Hay 32 hombres encargados de convivencia y seguridad ciudadana de la zona aledaña a donde están ubicadas las zonas veredales, pero también si se llega a presentar un hecho que afecte nuestro ordenamiento jurídico, la Policía Nacional, conforme los protocolos, puede ingresar y conocer ese hecho. Ese es un grupo. Hay otro grupo que tiene la labor de protección del mecanismo de monitoreo de verificación, es decir, son los que le van a dar las garantías a esos funcionarios de la ONU, del gobierno y de la misma FARC para cumplir su labor alrededor de las zonas. Ese es el segundo grupo. Hoy tenemos un grupo de policía judicial o hombres que se encargarán de adelantar las diligencias judiciales conforme a las atribuciones de policía judicial que tiene la Policía Nacional para frente a cualquier evento que altere nuestro orden legal y constitucional. Serían básicamente esas 3 funciones, también entendiendo que la policía hace parte del componente del gobierno del mecanismo de monitoreo y verificación. Si algún miembro de la FARC quiere salir de la zona, ¿tiene que solicitar la protección de la Policía Nacional? Así es, en el acuerdo del 23 de junio del cese al fuego quedó establecido que para cumplir labores pedagógicas relacionadas con el proceso de paz se le han autorizado a determinado número de personas de la FARC, miembros de la FARC, es un número de 10 personas de la FARC que pueden salir. En ese caso, la Policía Nacional va a disponer de equipos de protección para garantizarle esas condiciones de seguridad. Le corresponde a la institución y le corresponde a la UNIPEC garantizarle esas condiciones de seguridad para el momento en que salgan de las zonas a efectuar labores relacionadas con el proceso de paz. Pedagogía del proceso de paz, como dice puntualmente el acuerdo. Si hay un guerrillero que tiene un comportamiento inadecuado, que transgrede las normas, que viola la ley, sale de la zona y queda a cargo, a disposición de su unidad. Efectivamente, es claro que dentro de la zona, dentro de los campamentos donde van a estar los miembros de la FARC, ellos tienen un régimen, pero si afectan nuestro ordenamiento jurídico, si cometen algún delito, por eso se ha dicho y se ha hecho mención que el Estado Social de Derecho se mantiene dentro de la zona. Si hay alguna afectación, hay algún delito, la Policía Nacional, cumpliendo unos protocolos, puede ingresar y conocer, y si es el caso, capturar, si se presenta algún delito. Solo se hace en coordinación con el mecanismo de monitoreo de verificación, pero se garantiza en todo caso el Estado Social de Derecho dentro de la zona. Si ellos delinquen dentro de la zona, pueden ser objeto de una captura si el caso lo amerita. ¿Quedan a disposición de la Justicia Ordinaria o de la Jurisdicción Especial de Paz? Por ahora de la Justicia Ordinaria, para eso estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación. General Rojas, ¿qué operaciones militares, porque el presidente hablaba hoy de operaciones militares para garantizar la paz y demás, pueden realizar y cuáles no? No, nosotros seguimos garantizando las operaciones militares alrededor de estas zonas veredales o de estos puntos
para generar condiciones de seguridad. Igualmente hacemos operaciones de estabilización, de capacitación para todos estos miembros que van a estar ahí haciendo parte del mecanismo de monitoreo y verificación. Hacemos operaciones de tipo logístico en apoyo de las sedes locales, de las sedes regionales, y hacemos, lógicamente, continúa el Ejército Nacional realizando operaciones militares en el resto del territorio nacional de manera normal. Eso es un buen punto, general. ¿Cómo es la logística para esta gran cantidad de mujeres, de hombres que van a estar acompañando todo este proceso? ¿Dónde se van a quedar? ¿Dónde van a dormir? ¿Van a establecer campamentos permanentes? ¿Van a interactuar con la comunidad? ¿Cómo se ha considerado eso? Bueno, como quedó escrito en los acuerdos, se delimitaron unas zonas veredales y unos puntos donde las FARC va a ingresar a sus miembros. En esas zonas, lógicamente, tendrá que instalar unos campamentos donde ellos van a vivir. Ahí pues va a haber un apoyo logístico para la instalación de esos campamentos que lógicamente ustedes lo tienen que suministrar. Lo suministra el gobierno. Pero ustedes tienen que movilizar si hay que ingresar comida y todo este tipo de elementos hasta un punto. No, la logística estará a cargo de Fondo Paz, que es una institución del Alto Comisionado para la Paz, que será realmente la responsable de la logística. Las FARC instalarán unos campamentos dentro de esas zonas veredales. En esos campamentos pues se ha dicho muchas veces que las FARC va a poder estar uniformada y armada, pero de esos campamentos no va a poder salir uniformada y armada. En esos campamentos pues se concentrará el apoyo logístico que le dé Fondo Paz a las FARC. Nosotros estaremos apoyándolos también en la seguridad de las zonas locales y estaremos apoyándolos en la infraestructura y en lo que podamos colaborar para eso. En este momento los ingenieros militares están adecuando algunos de los sitios para garantizar el acceso por vía terrestre de la logística. Estamos haciendo mantenimiento de vías y de carreteras para poder garantizar la llegada de la logística hasta esos sitios. ¿Ustedes se quedan fuera en batallones o también en campamentos? No, las unidades militares están por fuera en su labor cotidiana de patrullaje. Y en el caso de la policía, porque estamos hablando de 4.500 mujeres y hombres de la Policía Nacional, que es un número... No, 2.500, ¿no? 2.500, sí, discúlpeme. Fuera de las zonas veredales alrededor y cercano a las zonas veredales hay unos puestos de mando unificado o unas sedes locales de monitoreo y verificación. En esas sedes es donde van a residir los miembros del mecanismo de monitoreo, los miembros de seguridad de la policía, de protección y unas personas que van a cumplir algunas actividades logísticas. Es decir, fuera del campamento, muy cercano a ese sitio, vamos a tener un puesto de mando unificado donde van a haber las instalaciones, la logística suficiente para albergar al personal que va a cumplir funciones relacionadas con el proceso, dentro de los cuales están los hombres, los 76 hombres de la policía que van a cumplir esas actividades concretas. Todo tal cual lo establecen los protocolos y el acuerdo de cese al fuego de hostilidades. Estamos con el general Pico, con el general Rojas, dos hombres fundamentales de nuestras Fuerzas Armadas en todo lo relacionado con el proceso de monitoreo, de verificación, de dejación de las armas dentro y fuera de las llamadas zonas de concentración donde se van a ubicar las FARC. ¿Cómo se va a articular el trabajo con las autoridades locales? Lo responden en un momento. Seguimos en Pregunta Yamil con los generales Rojas, el general Pico, que se van a encargar de todo este tema del monitoreo, de la verificación. Son realmente los hombres que van a liderar estas comisiones a cargo de también, que integran Naciones Unidas, CELAC también, por supuesto, y claro, los integrantes de la FARC. Nos preguntamos los colombianos, general Rojas, general Pico, ¿cómo se va a articular el trabajo con las autoridades locales, con los inspectores de policía? Ahí realmente, ¿quién va a ejercer la autoridad en esas determinadas zonas, general? Bueno, el convenio, el acuerdo, dice que las autoridades civiles no armadas no tienen ningún tipo de restricción para entrar a las zonas. Eso quedó acordado, quedó consensuado entre las FARC y el gobierno nacional, y para eso
las sedes locales de monitoreo, las sedes que están allá en los sitios, van a contar más o menos con 5 equipos cada una de las sedes de monitoreo. De esos equipos nosotros pensamos que 3 equipos pueden estar directamente efectuando el monitoreo en las zonas, un equipo estará en la sede local y un equipo estará moviéndose entre el municipio, la cabecera municipal, el centro poblado cercano a la zona, para poder facilitar que esas autoridades civiles puedan coordinar con esos equipos de monitoreo la entrada a las zonas y puedan realmente efectuar las labores que ellos consideren pertinentes dentro de la zona. Eso quiere decir que el personero, que el defensor del pueblo, que el alcalde, que la autoridad civil va a tener la oportunidad de ingresar a la zona y verificar realmente cuáles son las situaciones que se están dando. General Pico, cuando hablamos de monitoreo y de verificación, ¿estamos hablando de qué? De que las armas dejen, como se dijo en su momento, en un contenedor, las FARC mejor, las armas ahí a la entrada de esas zonas, ¿o qué es lo que vamos a monitorear? ¿Qué es lo que vamos a verificar? ¿Y cuándo vamos a conocer esos informes? ¿Con qué tipo de periodicidad? Sí, efectivamente. Se ha establecido la periodicidad de entrega y la publicidad de los informes. ¿A lo largo de esos 6 meses? A lo largo de los 6 meses hay un mecanismo claro para el manejo de la información. Pero lo que se monitorea y verifica es el cumplimiento de los acuerdos. Los protocolos son claros, pueden ser muy técnicos, pero dice exactamente cómo funciona una zona veredal, qué es lo que puede suceder en uno de estos lugares, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, cómo van a ser las visitas, quiénes pueden ingresar, el mantenimiento del Estado Social de Derecho, es decir, la amplia facultad que tienen todas las autoridades de cumplir las funciones sin límite alguno, la forma como se va a almacenar y la periodicidad con que se va a hacer el armamento está claramente detallado, y el mecanismo de monitoreo y verificación lo que va a hacer es eso, verificar que todo lo que está acordado se cumpla. Las armas, hay unos plazos establecidos, hay unas fechas establecidas, la recolección de las armas en 3 tiempos específicos, el traer a las zonas campamentarias o estas zonas veredales el armamento que queda por fuera, el que se puedan cumplir especialmente un capítulo muy importante de los protocolos, que son las reglas que rigen el cese al fuego, donde hay una serie de prohibiciones de actividades que no pueden realizar ni las FARC ni el gobierno relacionadas con el cese al fuego. Eso es lo que va a verificar el mecanismo de monitoreo. Por ejemplo, que haya el incremento de la capacidad militar, que hayan agresiones, que se viole el Estado Social de Derecho, que se cometan delitos que de alguna manera se ponga en riesgo, se violen los límites de esas zonas veredales transitorias, que se utilice lenguaje difamatorio contra la otra persona, que se siga reclutando, que de alguna manera no se dé la información correcta al mecanismo de monitoreo. Son reglas claras que el mecanismo de monitoreo va a verificar que se cumplan para garantizar precisamente que se dé el acuerdo tal como está establecido. ¿Y qué pasa, General Rojas, si al margen del caso de ese guerrillero que se portó mal, que transgredió las normas, ocurre un hecho que es verdaderamente violatorio de la normatividad, de lo pactado en La Habana frente a todo lo que usted va a monitorear? ¿A qué instancia se eleva el caso? Es muy importante entender la diferencia entre el monitoreo y la verificación. El componente local, el componente que está en el área, es el encargado, el responsable del monitoreo. Él es el que entra a la zona veredal, él es el que verifica que el área de seguridad no sea violada por ninguno de los actores, él es el que dentro de la zona veredal verifica que se estén cumpliendo todos los acuerdos, que se estén cumpliendo las reglas que rigen el cese al fuego. Esa es la labor del componente local, realmente su labor es de monitoreo. El componente regional es el encargado de la verificación. Entonces, una vez el componente local en su labor de monitoreo vea que se ha infringido algo, lo informa al componente regional, quien hace la verificación del hecho, y si realmente es un hecho grave que haya violado las normas y que merezca ser elevado al nivel nacional, pues se eleva al nivel nacional y pues ya tendría el manejo de Naciones Unidas, el manejo de las FARC y el manejo del gobierno en ese nivel
que es la última instancia para adoptar decisiones con relación al cumplimiento de las normas. General Pico, ¿armados o desarmados, dependiendo de la zona, o hay una regla general para todos? Importante precisar que los integrantes del mecanismo integrantes de la fuerza pública del mecanismo estarán desarmados, pero los miembros de la Policía Nacional que van a cumplir funciones de protección, por supuesto, van a utilizar las armas adecuadas para el cumplimiento de esas labores en los desplazamientos, en las salidas, en la protección de los integrantes del mecanismo de monitoreo. Las armas no son tan trascendentales en este estado. Los miembros de la policía que van a cumplir la función de convivencia y seguridad tendrán las armas adecuadas para proteger a la comunidad, para proteger a las mismas FARC, para proteger a los funcionarios públicos que hagan presencia en esas zonas. Pero principalmente nuestro objetivo es garantizar la protección de la ciudadanía, de la comunidad donde estarán estas zonas veredales. Y si las armas las tienen otros, hablemos en un caso hipotético, aunque real. Hay algunas disidencias de la FARC en el sur del país que se han manifestado en contra de este proceso, muy cerca donde va a quedar una de estas zonas transitorias. ¿Ahí qué podría ocurrir si se produce un ataque, una acción por parte de miembros de las FARC que estén en disidencia con esto, general? Nosotros acordamos en La Habana que una vez firmado el acuerdo general, la firma del acuerdo final, las FARC tienen 30 días, del día de +5 al día de +30, para ingresar a las zonas. Una vez se cumpla ese término, todo lo que quede por fuera, pues será combatido por la institucionalidad, por la fuerza pública, como agentes generadores de violencia, como grupos armados organizados. Estaríamos desarrollando operaciones contra todos esos grupos que queden por fuera de las zonas y, como usted dice, si se diera la disidencia de las FARC, pues se desarrollarían operaciones militares contra ese grupo que quede por fuera. General Pico, ustedes lo tienen bastante claro, han acompañado al general Flores, entiendo, durante esos 2 últimos años en Cuba, diseñando todos estos protocolos. Sí, efectivamente, hicimos parte de la subcomisión técnica para el fin del conflicto, conocemos el acuerdo en todas sus dimensiones y participamos en el diseño de cada uno de los protocolos. Por eso conocemos con claridad qué es lo que puede suceder en cada una de las zonas y cuál es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de la fuerza pública, de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Sabemos exactamente cuál sería la forma de intervenir frente a alguna alteración como la que usted menciona. Clarísimo, tal vez mencionar que todo el que quede por fuera después de esa zona, hablándolo en términos muy concretos, será combatido con toda la fuerza que tiene el Estado, la fuerza pública para aquellos que generen violencia o alteración de nuestro orden constitucional. General Pico, general Rojas, ¿es más fácil hacer la guerra que la paz? Difícil, pero vale la pena realmente. ¿Y qué dice el general Rojas? Que para el progreso del país es mejor hacer la paz que la guerra. Pues ahí está, son 2 hombres clave que van a tener el manejo del control de estas llamadas zonas dentro y fuera a partir de todo lo que han venido trabajando estos 2 últimos años. General Pico, muchísimas gracias. General Rojas, por habernos contado cómo van a funcionar, cómo van a operar este enorme esfuerzo de más de 4.000 hombres de nuestra fuerza pública que van a garantizar justamente la convivencia, la seguridad. Y la pregunta para nuestros televidentes, aquí en Pregunta Yamid, es: ¿ustedes creen que este mecanismo tripartito integrado por el gobierno, por las Naciones Unidas, en el caso de la comunidad internacional, también la CELAC, y por las FARC, van a garantizar la seguridad en esas zonas veredales, en esas zonas de concentración para la FARC? La respuesta es el resultado de esta pregunta al final de la emisión central. Los dejamos justamente con ella. General, muchas gracias. No, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Ahora viene lo más duro. Muchas gracias. Comprometidos. Muy buenas noches. Aquí está la emisión central de CMI.